¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Juan Carlos Valdés y soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana y vamos a hablar en esta ocasión sobre la unidad número 3 para la materia de inferencial 2 relacionado al tema de la ANOVA. Vamos a ver en este momento cuáles son los temas que vamos a desarrollar y es el 12.2 ANOVA de un factor a resolver y el 12.3 de dos factores a resolver, ¿no? Entonces cada uno de ellos tiene dos ejercicios para resolver y por último vamos a dar continuidad a un proyecto aplicando las herramientas que vamos a ver en esta ocasión, pero al área laboral. Vamos a empezar entonces con el análisis de varianza de un factor y esto está indicando lo siguiente: los métodos de análisis de varianza ANOVA requieren de distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades y en esto pues está hablando de Fisher. La distribución F no es simétrica y la segunda es los valores de F no pueden ser negativos. Entonces, ¿cómo lo podemos ver en esta imagen? Donde está indicando en el valor de las X, pues el valor F, donde tenemos el nivel de significancia que se debe superar o no superar. El análisis de varianza de un factor nos indica el método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de 3 o más medidas poblacionales son iguales. Aquí en esta tenemos una referencia, un ejemplo donde tenemos una hipótesis nula y una hipótesis alterna, donde la hipótesis plantea que todas las medias desde media 1 hasta la media 3 son iguales, y la otra plantea que la hipótesis alterna todas las medias son diferentes. Entonces, en base a esto podemos ver que el valor P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de las medias, o sea, de la hipótesis nula. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande, como un mayor a 0.05, no rechaza la hipótesis nula de igual medidas. Entonces, vamos a ver las definiciones. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más poblaciones por medio del análisis de varianza muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base de un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. ¿Qué se requiere para un análisis de varianza? Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, que están pareadas o asociadas de ninguna forma. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Vamos con el primer ejercicio. Ejemplo: mediciones de desaceleración del pecho en G, en pruebas de choque de automóviles. Las fuerzas en G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Una aceleración de 1 G es generalmente considerada como equivalente a la gravedad estándar. Estos son algunos ejemplos referentes a la fuerza G. Una palmada en la espalda es de 4.1 G. Desplomarse de una silla es de 10.1 G. Bajar un escalón es de 8.1 G.
El primer ejercicio dice: utilice las medias de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Aquí nos está indicando que, nos está solicitando que validemos entonces si la afirmación de las tres muestras de los datos que tenemos acumulados en esta tabla son iguales. ¿Qué podemos ver acá? Tenemos la posibilidad de ver el tipo de auto y el número de auto. O sea, tenemos 10 autos para compacto, 10 autos de tamaño, por así decirlo, tipo de auto compacto y tipo de auto mediano. Tenemos otros 10 datos y tipo de auto grande tenemos otros 10 datos. Es entonces como podemos interpretar de esta manera. Por ejemplo, el último dato que tenemos, o sea, el décimo para un tipo de auto compacto, pues es de 50. El primer dato para un mediano, pues es de 41. El quinto para un grande, pues es de 37. ¿Cómo vamos a realizar esto? Estos datos los vamos a ingresar en Minitab y en Minitab vamos a poder realizar una muestra. Vamos a poder realizar una muestra utilizando ANOVA, y esta ANOVA se va a ver primeramente con una prueba de igualdad de varianzas, como estoy mostrando en la siguiente imagen. ¿Y qué es lo que vamos a realizar entonces? Vamos a someter a prueba la información que tenemos de la tabla que presentamos primeramente. Después vamos a probar la igualdad de la varianza considerando las tres columnas, tanto de compacto, mediano o grande, para poder ingresar la diferencia entre el nivel de confianza o el nivel de significancia. Si el nivel de significancia nos indicaba el texto que es de 0.05, entonces aquí nosotros vamos a poder ingresar el nivel de confianza del 95%. Entonces ya vamos a poder indicarle cuáles son las pruebas que deseamos en esta ocasión. Como se muestra en la imagen, pues entonces vamos a probar las tres columnas para el tipo de automóvil, que es compacto, medio y grande. En unos momentos más lo vamos a realizar. En teoría, esto es la información que vamos a obtener de tanto gráficas que nos va a arrojar el sistema o la herramienta tecnológica Minitab para poder hacer corroborar que las hipótesis se cumplen o no se cumplen. Y aquí a primera parte pues podemos ver de manera gráfica si lo hace o no lo hace. Pero primeramente vamos a resolver el procedimiento directamente en la herramienta tecnológica. Entonces, en esta ocasión lo que nos pide es corroborar o afirmar si las tres muestras son iguales, si las tres muestras tienen una media igual. Ese es el objetivo de este problema. Entonces, primeramente, como veíamos en este procedimiento, debemos de corroborar, debemos de validar la prueba de igualdad de varianza. Entonces yo aquí lo tengo, pero lo vamos a hacer nuevamente. Y este se encuentra de este lado, que es la desviación estándar al cuadrado, ¿no? Entonces seleccionamos, voy a borrar los datos acá para cuestión de ejecutar el movimiento. Me dice, puedo seleccionar, tengo dos opciones. Los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles de factores. Los datos de respuesta están en una columna separa para cada nivel de factor.
como yo ya puedo ver, pues entonces yo aquí tengo mis datos y los tengo separados en cada una de las columnas. Entonces, en esta ocasión yo tengo que realizar el movimiento de la prueba de igualdad de las varianzas por separado y ya puedo ingresar compacto, mediano y grande. Vamos a ver opciones, nivel de confianza perfecto, nos los indica el problema que es del 95%. Las gráficas dijimos que íbamos a dejarle igual, el resultado las 3, almacenamiento no vamos a considerarlo y vamos a darle a aceptar. Y aquí yo ya tengo la prueba de igualdad de la varianza para compacto, mediano, grande, con intervalos, con los múltiples intervalos, ¿no? Aquí yo ya tengo dos valores P. El primero, que es la comparación múltiple, el p-value, y la otra es la prueba de Leven. Aquí es muy importante ver la nota. Si los intervalos no se sobreponen, la desviación estándar son significativamente diferentes. Estos son los intervalos que está considerando. Ojo con el p-value que estamos obteniendo en este momento. Pero vámonos al pergamino. Vemos aquí que el nivel de significancia pues está de 0.05, por lo tanto debemos revisar si pasa o no pasa sobre este, ¿no? La hipótesis nula pues me dice que todas las varianzas son iguales y la alterna pues me dice que por lo menos una es diferente. Entonces, yo viendo esta información, yo ya tengo la primera parte que este valor pues el p-value es mayor para la prueba que estamos realizando en este momento, que es lo que acabamos de realizar, que es de 0.0779, por lo tanto pues tenemos un resultado que en base al nivel de significancia de 0.05, el resultado del p-value, los cuales es mayor, no se tiene evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula planteada en donde se asuma que todas las medidas son iguales. Sin embargo, debemos de ejecutar el movimiento de un solo factor, como lo mostramos aquí. Nos vamos a ir a Nova. Nos vamos a ir a Nova, perdón. Nos vamos a ir a Nova, un solo factor, y vamos a volver a ingresar compacto, mediano y grande, y vamos a seleccionar las diferentes pruebas para poder obtenerlo. Eso se realiza a Nova, un solo factor, separados en columnas, ingresamos los datos, vamos a ver las opciones, 95%, perfecto, seleccionamos todas estas pruebas, las gráficas 3 en 1, vamos a seleccionarlo, resultados, está bien, vamos a correrla. Que estos son la respuesta de las gráficas de los residuos para los tres tipos de unidades. Podemos ver, por ejemplo, en el histograma que tiene un comportamiento normal, y aquí podemos dibujar la campana de Gauss. Podemos ver que los residuos toman el sentido de la línea, que tienen comportamientos en cada uno del valor ajustado, o sea, están cumpliendo tal cual. Yo aquí lo tengo resumido y lo vamos a ver de esta manera. Entonces podemos ver la prueba de Dunet, Tukey, la de Fisher y la de HSU. Podemos ver lo siguiente en cada una de ellas. 3 de ellas tienen un comportamiento apegado al 0 o diferente al 0. Sin embargo, vamos a ver lo siguiente.
En la de DoNet nos indica si el intervalo no tiene 0, la media corresponde es significativamente diferente de la media de control. Las demás indican si un intervalo no tiene 0, las medias corresponden son significativamente diferentes. HSU también y Fisher también. Entonces la única que difiere en esto es DoNet. Pero ¿qué podemos ver aquí a primera fase, ¿no? Podemos ver nuevamente si corroboramos o tenemos en mente la respuesta del p-value, donde rechazamos la hipótesis nula, donde dice que todas las medias son iguales, al menos entonces la hipótesis alterna dice al menos una de ellas es diferente. Y podemos ver entonces que en todos los casos de cada una de las gráficas, por ejemplo, DoNet no toca 0. En el campo de la evaluación grande compacto, en 2K sucede lo mismo, una de las medias no toca 0, que es en el grande compacto nuevamente. Se repite en Fisher, donde grande compacto no toca el 0, y por último en la prueba HSU no toca el 0, por lo tanto tienen un comportamiento donde claramente podemos evidenciar que al menos una de las medias que se pueda considerar no es igual. Entonces esto es importante que lo podemos resaltar. Ahora bien, si nos vamos al pergamino, pues tenemos mayor evidencia, ya podemos resolver entonces la evaluación con el p-value. Si nos vamos con la varianza, pues aquí tenemos la posibilidad de que estamos evaluando compacto, mediano, grande. Nos está indicando que el p-value para el factor de la varianza está por debajo del 0.05, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna. En las medias me dice de dónde a dónde los grados libertad se consideran para que ese rubro se pueda impactar. O sea, tanto para las medias, compacto, mediano, grande, ¿cuál es de dónde a dónde, de punto A, de punto B, se podrá considerar cuál es el punto que tocó? Por ejemplo, aquí en el de 2K podemos ver que la prueba aquí, por ejemplo, nos indica cuáles son los grados donde tocó, donde inició cada uno del punto A del punto B. Bien, lo podemos ver acá. Me dice que el mediano está del menos 7.55 al 2.35. Entonces, si me voy a 2K nuevamente, entonces puedo ver que esta inició del menos 7.55, aquí está, y terminó al 2.35. Entonces, esto es una manera gráfica plenamente de ver los resultados en el pergamino, y nos indica la media, que es de menos 2.6, y así sucesivamente. Entonces podemos ver en dónde inició, dónde terminó, y es lo importante que podamos identificar esta información gráfica también en el pergamino. Entonces, en esta información de 2K podemos ver que al menos nuevamente dos pasan el nivel de significancia, por lo que lo podemos rechazar. Por lo tanto, podemos aceptar que al menos una es diferente, y en este caso cumple el grande compacto con 0.021.
cuando el nivel de significancia pues es de 0.05. Para la de Fisher, nuevamente nos indica cuáles son el punto A al punto B donde terminó, y podemos determinar también cuáles son los diferentes niveles donde se cumple o no se cumple, como por ejemplo mediano compacto, grande mediano. Estas son las combinaciones que realiza para poder determinar o arrojar la media entre estas variables, y al menos una de ellas, nuevamente grande compacto, pues se cumple, por lo tanto se puede aceptar la hipótesis alterna. Si nos vamos a las gráficas, pues nos podemos ir a buscar Fisher, y nuevamente, por ejemplo, esta, si la seleccionamos, me va a decir acá pues que inició en menos 7.19 y terminó en pasando el 0. Entonces aquí nos indica si un intervalo no tiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Por lo tanto, nuevamente gráficamente podemos decir una de las medias no se cumple. Y vamos a continuar con Fisher. Hicimos Dunet. Dunet solamente toma dos diferencias, y una es mediano compacto, grande compacto. Al final solamente hace una diferencia. Sin embargo, podemos ver que nuevamente grande compacto pues es el que cumple, que al menos una media es diferente. En HSU nuevamente vemos que al menos grande compacto pues es diferente. Por lo tanto, podemos ver acá el comportamiento ya generalizado, donde podemos comparar los diferentes tipos de prueba, que al final, en todo momento, una grande compacto no se cumple. Por lo tanto, podemos aceptar que la hipótesis alterna pues no se cumple al menos una de esas medias. Vamos con el siguiente ejemplo. Ya hicimos el resumen para este ejercicio. El ejercicio número 2 habla sobre las lesiones de la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones de cabeza de los maniquí para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C para representar un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma medida. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Y acá podemos ver la tabla donde vemos el tipo de automóvil y el número de automóviles. En esta ocasión, el tipo de automóvil, estamos hablando de nuevamente compacto, mediano, grande, y tenemos 10 elementos para cada uno de ellos para poder evaluar, y pues simplemente estos datos los vamos a transportar a Minitab. De la misma manera como lo hicimos, bueno, pues entonces nos vamos primeramente a realizar una prueba de igualdad de varianza, y eso es en ANOVA. Nos vamos como la imagen lo indica, paseamos los datos, hacemos la prueba de igualdad de varianza, ingresando esta por separado, como se muestra en la imagen, cada una en una columna diferente, y entonces en respuesta, ¿qué es lo que necesitamos? La evaluación del compacto, mediano y grande. Bien, entonces el nivel de significancia, el texto nos lo indica que es de 0.05, por lo tanto el nivel de significancia es del 95%. Perfecto. Entonces, ese es el demás procedimiento, pero vamos a realizarlo directamente en Minitab. Aquí lo que nos pide es que pues consideremos que los datos que se sugieren de los automóviles grandes son más seguros, ¿no?
y podemos ver cierto comportamiento que vamos a revisar ahorita. Bien, vamos a hacerlo de 0. Estadística, ANOVA, prueba de igualdad de varianza. Dijimos que lo hacemos en una columna separada. Las respuestas vamos a hacerlo compacto, mediano, grande. Opciones el 95% de el nivel de confianza. ¿Todo bien? Listo. Entonces tenemos la prueba de igualdad. Nuevamente ojo con el valor P, tanto de múltiples como de Lemon. Entonces aquí tenemos una comparativa muy rápida de lo que próximamente vendrá, ¿no? Entonces nos vamos a nuevamente a estadística. Vamos a hacerla de un solo factor en diferentes columnas. Vamos a evaluar compacto, mediano, grande. Opciones, nivel de confianza 95%, perfecto. Vamos a seleccionar todas las pruebas. Y las gráficas en 3 en 1, resultado perfecto, almacenamiento no. Listo. Entonces podemos ver que el residuo sigue la línea de menor a mayor. Los ajustes están diferentes. Se puede dibujar un residuo en el pero se puede dibujar un tanto la campana de Gauss, pero sí tiene un comportamiento diferente, el cual vamos a revisar en un momento más. Evaluémoslo directamente en una panorámica más amplia, de esta manera. Podemos ver desde aquí que el comportamiento, el problema nos pide si los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Aquí vemos que tanto la prueba de Tukey, Dunet, de Fisher están pasando el 0, están tocando el 0, entonces significa definitivamente que la desviación estándar, el texto que se encuentra debajo de la gráfica es la que debemos de considerar. Si un intervalo no tiene 0, la media correspondiente es significativamente diferente. Por lo tanto, esta tiene 0. También, si el intervalo no tiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Tukey lo tiene. Fisher, si un intervalo no tiene 0, las medidas correspondientes son significativamente. También lo tiene. Entonces, es aquí donde existe diferencia. Y vamos a revisar el pergamino. Bien. Vimos que el p-value es de 0.120 cuando el nivel de significancia es de 0.05. Más adelante lo vamos a resolver. El análisis de varianza, nuevamente el p-value es de 0.676. Las medias nos está indicando que el grado de libertad va de A a B, por así decirlo, para los factores compacto, mediano, grande, que son los que se evalúan. Vemos que Tukey definitivamente todos pasan el 0.05, perdón. Por lo tanto, siendo que es mayor, pues se rechaza. Y podemos verlo nuevamente en Tukey,
en este momento con la gráfica donde vemos cuáles son los puntos que estos datos están acumulados nuevamente en el pergamino. Vemos que inicia de menos 180 hasta 98, tocando el 0. Nuevamente este hace lo mismo. Toca el 0. Y la media es la 45. Entonces, es exactamente igual. Hablamos de 2K, ahora vamos con Fisher. Fisher nuevamente pasa por mucho el punto 0.5. Dunet igual, en todas las pruebas pasa por mucho el 0.05. Entonces ya podemos determinar cuál es la situación. Estos datos que vemos acá son los mismos que tenemos, son los mismos que el pergamino nos indica. Solamente ya lo tenemos presentado para evaluarlo. Por lo tanto, en base al resultado del p-value con mayor a 0.120 comparado al nivel de significancia de 0.05, quedando mayor el primero, no se puede rechazar la hipótesis nula, donde afirma que los datos arrojados en unidades más grandes son más seguros. Y este es el resumen. A mí me gusta presentarlo de esta manera, de estas gráficas, porque no tienes la oportunidad de analizar cada una de ellas o tener una visión general de todas ellas para poder dar un resultado mucho mayor y más ágil, y una comprensión y una visión más 360. Vamos con el siguiente tema, que es análisis de varianza de dos factores. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías el otro factor. Con los datos muestrales clasificados, con los datos muestrales clasificados en base a una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón y un efecto del factor columna. El análisis de varianza de dos factores. Requisitos. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza, desviación estándar al cuadrado, ¿no? Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Vamos a ver el primer ejemplo. El ejercicio número 1 es análisis de varianza de dos factores. El ejemplo es mediciones de desaceleración del pecho, nuevamente, con pruebas de choque de automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columnas del tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Vemos el tipo de automóvil, que es extranjero o nacional, y tenemos la oportunidad de ver el tamaño del automóvil y su medida, si es compacto, si es mediano, si es grande, con sus respectivos datos para extranjero y sus respectivos datos para nacional. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a vaciar los datos a Minitab, como lo vemos en la imagen. Vamos a hacer la ANOVA del análisis de las medias y vamos a obtener las siguientes gráficas, como se muestra a continuación.
Muy bien, vamos a empezar con los datos. Vamos a cerrar lo que teníamos abierto. Ya aquí yo ya tengo resuelto los temas. Y este es el objetivo de lo que vamos a realizar. Todo eso es lo que vamos a realizar. Primeramente, pues vamos a hacer el análisis de las medias y después una nueva balanceada. Entonces nos vamos a Minitab. Aquí tengo los datos acumulados. Y nos vamos a estadística, ANOVA, análisis de las medias. La respuesta, aquí vamos a eliminar esto para hacerlo para este ejercicio. Vamos a poner la desaceleración del pecho en G, que son los datos que tenemos acá. Y el resto de las columnas las vamos a tomar como variables independientes. Estadística ANOVA. Listo, respuesta. Y el primer factor, pues tenemos tipo automóvil, que es esta columna, la C2T. Y el segundo factor, pues es el C3T. El nivel de significancia nos lo da el problema, que es de 0.05. Entonces vamos todo bien. Y vamos a verlo. Aquí podemos ver que el análisis de esta pues nos muestra un comportamiento. Primero vamos a identificar. Tenemos el efecto y el tamaño del automóvil, que es compacto, grande, mediano, compacto, nacional, grande, mediano. Entonces se puede decir que estos tres primeros son para la nacional. Estos tres últimos, perdón, son para la nacional y estos tres primeros son para el extranjero. Compacto, grande, mediano. Entonces, uno se tiene a tendencia negativa y el otro a tendencia positiva, que son los efectos de la interacción. En la siguiente, nuevamente, los efectos principales para el tipo automóvil. El extranjero tiende hacia el punto mayor a este límite y el nacional tiene a un límite inferior. Para el tamaño del automóvil, como lo indica acá, el compacto tiende a un límite superior, el grande a un límite inferior y el mediano pues tiende a una tendencia media, por así decirlo. Entonces, aquí ya podemos determinar con un poco más. Sin embargo, vamos a realizar una NOVA balanceado, como se muestra en la siguiente imagen. ¿Y qué es lo que vamos a realizar? Nos vamos a NOVA balanceado. Vamos a seleccionar la desaceleración, va a ser es la base, y el modelo lo vamos a construir como se muestra acá, tipo por tamaño. Volvemos a hacer una evaluación, pero multiplicándose entre ellos, tipo por tamaño, por lo tanto nos va a dar diferente, que es lo que vamos a ver a continuación. Y son una serie de evaluaciones que nos permite generar una mayor análisis de estas gráficas. Entonces vamos al balanceado. NOVA desaceleración. Les decía que se construía tipo automóvil. Nuevamente lo seleccionamos, pero le ponemos por tamaño, opciones, gráfica 4 en 1. Perfecto.
¿Qué hicimos mal? Balanceado, patrón 1, sí, claro. ¿Qué hicimos mal? Vamos a hacerlo así. Aquí lo tenemos, donde podemos ver que los residuos están teniendo una tendencia de negativo a positivo. Podemos dibujar la campana de Gauss y el orden de observación pues lo tenemos acá, y los residuos del valor ajustado están un tanto más dispersos. Vamos a ver entonces la siguiente, una gráfica de intervalo, que vamos a NOVA, gráfica de intervalo, seleccionamos con grupos para esta prueba. La variable de gráfica pues es la primera columna, que es desaceleración, y en esta ocasión pues vamos a tomar tipo y tamaño. Lo demás vamos a dejar tal cual. Y en esta podemos ver para cada uno de ellos cuáles los límites, ¿no? Como lo hemos visto en otras pruebas. Este inicia desde el 31 y termina en el valor 62, teniendo una media de 47 para el compacto extranjero. Para el grande extranjero sucede lo mismo, o sea, aquí nos puede dar la demás información que se encuentra acá en el pergamino, que serían los grados libertad que tiene cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esto es lo que nos indica esta prueba, esta gráfica de intervalo, donde podemos identificar cuál es el espectro para cada uno de estos tipos de automóviles. Podemos ver también la NOVA de gráfica de efectos principales, y esto se construye de esta manera. Para ingresar a NOVA y gráfica de efectos principales, la respuesta pues es la variable de la desaceleración del pecho en G, y los factores pues son el tipo y el tamaño. Vamos a construirla. Ya lo tenemos seleccionado, tipo, nuevamente, y aquí lo tenemos. El tipo de automóvil podemos ver que va de una tendencia de un límite superior a un límite inferior por el tipo de media de extranjero nacional. Y aquí ya el tipo de automóvil pues ya tenemos tres variables y nos indica cuál es la media para cada uno de los valores. Entonces esto es la comparación tanto de tipo y de tamaño, pero una gráfica de efectos. Vamos en la siguiente, que es la última opción para NOVA, que esto es la gráfica de interacciones. Nos vuelve a ver nuevamente la respuesta y los factores, que son tipo y tamaño, para que podamos ver la siguiente información. Podemos hacer acá el Minitab, a NOVA, gráfica de interacciones. Pues vamos a seleccionar tipo, tamaño, y entonces aquí ya podemos ver que la línea azul es para los extranjeros y la línea roja punteada, pues está hablando de los nacionales. Y las trata de englobar, las engloba en el eje de las X, el tamaño de los automóviles, y en el de las Y, la media. Entonces podemos ver aquí gráficamente que no tienen una interacción como tal. O sea, no hay un punto de encuentro
para las diferentes medias, tanto para tipo, tanto para extranjeros o para nacionales. Y vamos a ver la gráfica de efectos principales. Como lo podemos ver, solamente es el mismo procedimiento semejante, pero diferente opción directamente en Minitab. Estadística, ANOVA, gráfica de efectos principales, seleccionamos tipo, tamaño, no hay mayor información, y pues ya tenemos gráfica de interacción. Pero aquí hay un error. Gráfica de interacción. Esto ya está construido. Esa es la correcta. Muy bien. Entonces, después de la evaluación, resumiendo, solamente entre la primera, que es el tipo del automóvil, nos queda el p-value queda debajo del nivel de significancia. El p-value es de 0.038 para el tipo de automóvil. El tamaño del automóvil supera el p-value, al igual el tipo tamaño, ¿no? Entonces tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, indicando que las medias son iguales entre unidades nacionales extranjeras. Al igual, aceptar la alterna por diferencia en las medias de los autos extranjeros y nacionales. Entonces el tamaño, sí es importante revisar este tipo de gráficas para poder determinar. Vamos rápidamente a la siguiente prueba. Entonces nos indica el segundo ejercicio, lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC. Se representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de los factores para determinar si existe un efecto de interacción. El efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero nacional. Y el efecto del factor columnal tamaño de automóvil. Utiliza el nivel de significancia del 0.05. Entonces tenemos nuevamente tipo, tamaño, compacto grande y los valores que tenemos a desplegar. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Exactamente lo mismo que el procedimiento anterior. Vamos a irnos directamente a la herramienta tecnológica. El nivel de significancia en esta ocasión pues no le está dando. Ya aquí ya tenemos acomodados nuestros datos. En las lesiones, en base al framework que nos está indicando, HIC, pues estas son las medidas y nos indica el tipo de automóvil, simplemente si es extranjero o nacional, y el tamaño del automóvil, si es compacto y su resultado es extranjero o nacional y su respectiva medida. Bien, pues entonces nos indica que es ANOVA, análisis de la media. La respuesta pues son las lesiones y el factor 1 y el factor 2 según se acomodan en cada una de las columnas son tipo y tamaño. Listo, vamos a identificarlas. Las primeras tres, como podemos ver, son compacto, grande, mediano para el tipo de automóvil extranjero, y las tres últimas de este efecto de interacción son para los nacionales, también para compacto, grande y mediano. Podemos ver entonces que vamos a revisarlo acá para hacerlo un poco más grande. Podemos ver aquí entonces
que el compacto tiende a la media pero negativa, el grande tiende al límite superior y el mediano tiende a lo negativo. Aquí podemos ver también el compacto nacional tiende a la media, el grande a un límite inferior y la media, aunque no pronunciado, pero sí un límite superior. Aquí lo podemos ver entre los efectos principales del tipo, donde una se dirige el extranjero hacia el límite superior y el nacional al límite inferior. El tamaño del automóvil tiende cada una de ellas a un compacto al límite superior, la media a un límite inferior y el medio a una media, ¿no? Entonces, eso es lo que nos indica. Después, entonces indicamos que vamos a realizar el resto de las pruebas, como se muestra a continuación. Vamos a hacerla ANOVA, balanceado general. Podemos ver la distribución de los residuos, el cual sigue una tendencia negativa positiva, apegados a la línea. Podemos dibujar en el histograma la campana de Gauss, el orden de estos valores. Bien, pues entonces ya tenemos una panorámica diferente. Vamos a realizar la gráfica de intervalos con grupos. Tenemos nada más que tener tipo y tamaño para poderlo ejecutar. Y aquí podemos ver nuevamente en esta gráfica cuál es la tendencia de esos grados de libertad entre cada uno de ellos. Vemos cuál es el inicio de estos puntos y el final. Se puede decir que, por ejemplo, el compacto para el extranjero inicia en 107.29 y termina en 789, con una media de 445, y claramente aquí lo podemos ver. Vemos una interacción. Podemos determinar. En el último, por ejemplo, en este caso, para la nacional en el mediano, nos indica que inicia en el 229 y tiene un término en el 564, pero tiene una media estimada entre 397. Entonces sería la forma en la que podemos interpretarlo y podemos indicar de qué rango a qué rango es el que cada uno tiene, ¿no? Vemos nuevamente que el nacional prueba definitivamente que tiene una tendencia de mayor a menor. La gráfica de efectos principales, tenemos nuevamente los factores tipo y tamaño, y aquí se encuentra lo que les estoy indicando de mayor a menor, me refiero a las medias, y ya aquí en las medias, pero del tipo automóvil también. Veámonos por último a la gráfica de interacciones. Entonces vemos que aquí sí hay una interacción entre la línea azul, que es el extranjero, y la nacional, que es la punteada roja. Vemos una interacción definitivamente. Entonces esto es lo que analizamos en todas estas gráficas, y tenemos, por lo tanto, ya resumiendo este ejercicio, en base a los diferentes p-value que tenemos, tanto el tipo automóvil, el tamaño y la comparación tipo por tamaño, pues podemos ver que ninguno se cumple, todas son mayores. Tenemos el tipo automóvil de 0.159, por lo tanto el p-value queda arriba del nivel de significancia para aceptar que existe una interacción con los efectos de las lesiones versus el tipo de la unidad, ¿no? Entonces, vamos ahora por último, la última fase, ¿vale? Que son las herramientas estadísticas aplicadas.
Vemos acá lo siguiente, los datos acumulados en las órdenes atendidas en el distribuidor de autos Mazda Tijuana de junio a diciembre. De julio a diciembre de 2018 se analizaron aquellas órdenes donde se reemplazaron algunas par de balatas para los modelos del 2016 y del 2018 y se desea demostrar que el desgaste es igual en cada unidad a pesar del año de la compra, utilizando el nivel de significancia de 0.05. Vemos entonces el año del 2016, 17, 18, de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. La totalidad de los datos 115 distribuido entre 22, 44 y 49, total 115, así sucesivamente, hasta hasta completar de julio a diciembre. Por lo tanto, en el último tenemos 163, pero dividido entre 25 para el 2018, 62 para el 2017 y 76 para el 2016. Entonces vamos a hacer una gráfica, pero una prueba de igualdad de varianzas para estos tres factores. Y vamos a verlo directamente en herramienta tecnológica. Nuevamente aquí la problemática que le estamos aplicando a estos datos. Aquí ya tenemos la información que tenemos acá. Ya la tenemos vaciada en Minitab. Vamos a hacer una estadística ANOVA, una prueba de igualdad de varianza separada para cada columna para el 2016, 17, 18. Muy bien, nivel de significancia 95. Todo lo demás lo vamos a dejar igual. Y listo. Tenemos acá de este lado los espectros para este intervalo. Desde donde inicia a donde termina. Tenemos la 2 p-value para la comparación múltiple y la prueba del level. Entonces tenemos aquí ya cuáles son, se puede decir, los rangos que cada uno abarca, ¿no? Y pues ya tenemos acá nuevamente esos grados libertad que les estaba mencionando y el p-value que ya podemos empezar a resolver. Entonces vamos a revisar que aparte de esto pues vamos a hacer la ANOVA de un solo factor para poder obtener lo siguiente. ANOVA, un factor. Listo, vamos a dejar lo demás. Y aquí ya tenemos las variables. Vamos a seleccionar todos los procedimientos de comparación para poder obtener un resumen más amplio. Entonces vemos que los datos o los residuos van de menor a mayor sobre la línea, están separados, se cumple la campana definitivamente de Gauss, por lo tanto pues vamos a revisarla de esta manera. Totalmente. Entonces vemos si estas tocan el 0, solamente 2 lo tocan, en realidad está próxima a tocarla y Dunet está completamente alejado. Entonces, si lo vemos en herramienta tecnológica, tenemos la posibilidad de ver cuáles son los grados libertad, que donde por ejemplo en HSU nos indica que pasa de menos 50 y toca definitivamente 0. Para 2018-2016 esta evaluación y la evaluación 2017-2016 está de menos 19.36 a 0. Y la última, que es 2016-2017, va de 0 a 19.36.
Entonces, si buscamos HSU en nuestro pergamino, vamos a poder ver, aquí está, los grados de libertad y si estas cumplen o no cumplen. Por este lado podemos ver que se cumple, que están por debajo del punto 0.05, perdón. Si vamos a DONET, aquí vemos que nuevamente el p-value están en 0.00 y los grados de libertad vamos a ver dos gráficas dibujadas que van iniciando del 2017 al 2018, evaluando, perdón, del 19.62 al 41.71 y el último del 2016 al 2018 van del 29.62 al 51.71. Entonces, si nos vamos a DONET, aquí están representadas la información que yo estoy mencionando. Si nos vamos a Fisher, cumplen exactamente igual los mismos puntos, pero aprendemos a identificar cada uno de ellos. Entonces, teniendo esta visión y la gráfica de intervalo, vemos también esta tendencia, ¿no? Y este es el resumen de lo que se encuentra en el pergamino. Sin embargo, pues entonces podemos ya revisar que el p-value que se encuentra es de 0.07 para esta evaluación, por lo tanto queda arriba del nivel de significancia de 0.05, por lo tanto no se rechaza la hipótesis alterna para determinar que el desgaste de todas las unidades son iguales. Y pues esto sería todo. Muchísimas gracias.